no están en su agenda, no ven ni oyen lo que está ocurriendo con las empresas del señor Hinojosa, que es tema nacional, que está vinculado inclusive a cómo coahortan la libertad de expresión, en caso concreto del programa de Aristegui y de esta empresa del MBS. Nosotros lo que venimos a exponer, decía, a reserva que se sumara el diputado Durazo y la compañera alcalde, es que nosotros hemos estado en la tarea de investigación. Hoy sale un reportaje en una revista de circulación nacional y en un periódico nacional, y lo que tenemos que decir es que hasta ahora se han detectado 13 compañías del empresario Juan Armando Hinojosa, las cuales han sido beneficiadas por la administración de Peña Nieto, y entre ellas destaca Ingeniería Inmobiliaria del Centro, dueña de la Casa Blanca, Autopistas de Vanguardia, encargada de construir la autopista Toluca-Naucalpan, Constructora Tella, encargada del Hospital de Zumpango, Eolo Plus, etcétera. Pero hay una que es Concretos y Obras Civil del Pacífico, empresa creada en 1989 en Guadalajara, Jalisco, y en 2008 esta empresa cambia su domicilio a Toluca, fecha en la que cede todas sus acciones a Miguel Ángel Margain Santos y a Mauricio Margain González, administrador único de la empresa y representante legal de las empresas de Hinojosa. Y es concretamente en el 2013 cuando esta empresa, Concretos y Obras Civil del Pacífico, le otorga el poder a Cointa Berenice Rodríguez Olivares, quien ha aparecido como representante legal y a su vez ha firmado los contratos más importantes del presente sexenio, como la remodelación del hangar presidencial o bien la megaobra de Monterrey 6, Acueducto 6, entre otras tantas que tiene el señor Hinojosa. Y lo decimos esto porque todavía hoy aparece en la prensa nacional, yo insisto, que Banobras tiene un contrato por más de 1,322 millones de pesos con esta empresa y que la reservan su publicación. Es decir, para no darle vueltas al asunto, que este señor Hinojosa, como bien se argumenta aquí, ya pudiera tener contratos en 2 años y medio de Peña Nieto de más de 65,000 millones de pesos, que contrasta mucho con evidentemente el nivel de contratos que tenía en administraciones anteriores. Ni siquiera corren a la par con los que le dio Peña Nieto en el Estado de México, donde ya se están duplicando los montos. Y esto que son los temas nacionales que están vinculados a los temas de la libertad de expresión, porque es el motivo real por el que le retiran el contrato a Aristegui. Hoy la Junta de Coordinación Política, el PAN y el PRD, con trucos como fue retirar el debate del jueves pasado y como espejitos por oro cambian. No debatimos lo de Padres para no discutir lo de IGA. Te damos la mesa directiva a cambio de que aquí quedemos callados, y obviamente para el Morena esto no puede ser silencio. Seguiremos investigando y seremos dando a conocer datos como hoy están en la prensa nacional, y pues que es nuestro deber estar dándolos a conocer a través de ustedes. Gracias. Bueno, gracias Manuel. Para sintetizar ante ustedes lo que ha planteado la fracción parlamentaria de Morena en la reunión de la Junta de Coordinación Política. El primero de ellos es, hemos propuesto un pronunciamiento de la Cámara de Diputados por el respeto a la libertad de expresión. Por supuesto, desde la perspectiva de Morena, es el retiro del espacio de Carmen Aristegui de MBS, obedece a la responsabilidad, entre comillas, de haberse atrevido a investigar el posible conflicto de interés entre la Casa Blanca y el grupo IGA, el haber dado a conocer, mejor dicho, el tema de la Casa Blanca y la vinculación entre la primera dama y el grupo
IGA. No puede ser que la consecuencia del cumplimiento responsable de una tarea periodística derive en la sanción, en la clausura del espacio de expresión. Derivado de esta decisión, sin duda presionada por el gobierno, es que estamos siendo pintados a nivel nacional e internacional como un país bananero. Tenemos que ponerle un hasta aquí a la capacidad de presión y de represión del gobierno para defender estos espacios. Con argumentos de litigante se ha explicado la necesidad de esperar un tiempo por parte de la Junta de Coordinación Política para hacer una expresión generalizada. Mientras eso sucede, que en realidad dudo mucho que suceda porque pues la fracción mayoritaria, las decisiones de esta Cámara están dominadas por la fracción mayoritaria del PRI y sus aliados incondicionales, el Partido Verde y el PANAL, y esto tendría un rebote en el gobierno de la República. Pero olvidan tanto el PRI como el Verde y el PANAL que somos un poder independiente y autónomo. Hemos propuesto también la conveniencia de recomendar a las comisiones de recursos hidráulicos y agua potable y saneamiento, la necesidad, en congruencia con la decisión ya tomada de retrasar y de diferir el análisis de la Ley General de Aguas, de retirar el dictamen correspondiente, en virtud de que si no se retira el dictamen, ¿qué sentido tiene convocar a la ciudadanía a aportar nuevos elementos si este dictamen ya está plenamente configurado? Creo, espero, confío en la sensibilidad de los integrantes de estas comisiones, de tal manera que tomen la decisión de retirar el dictamen y por esa vía dar confianza a la ciudadanía de que sus nuevas aportaciones para enriquecerlo tendrán posibilidad de ser incorporadas. Perdonen ustedes los detalles, pero hemos propuesto también que abordar el tema, la efeméride del 18 de marzo, no porque se privatizó o se abrió ya el tema del petróleo, queda olvidada el carácter histórico de la decisión del presidente Cárdenas de haber expropiado, restituido a la nación ese recurso. Creo que el PRI tendrá oportunidad el día de mañana, dado que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política, si no lo retiran de manera arbitraria, como retiraron el punto de acuerdo de investigar al gobernador de Sonora en un contubernio ahí con el PAN, será oportunidad para que el PRI nos diga a los mexicanos las bondades que empieza, según ellos, a mostrar la reforma energética llamada estructural. Un tema que al principio sonó como menor en la Junta de Coordinación Política, pero de gran relevancia para la economía de los mexicanos, es el precio del huevo. No puede ser que en una decisión que afecta de manera fundamental el bolsillo de los mexicanos, una institución como la Cámara de Diputados, supuestamente integrada por representantes populares, no tengamos la preocupación por el incremento, el disparo en el precio del huevo. Va a haber, afortunadamente, un pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Y por último, hemos planteado nuestra inconformidad por la modificación arbitraria de la agenda, que por un lado se aprueba en la Junta de Coordinación Política para hacer propuesta al Pleno, que luego es aprobada en el Pleno y que luego en una decisión arbitraria, insisto, del presidente, presionado por uno o dos partidos, específicamente por el PAN, retiran un punto de acuerdo que tiene por objeto
conocer el avance de las investigaciones sobre el tema de la eventual corrupción en el gobierno del estado de Sonora. Creo que el tema de la corrupción es una de las grandes preocupaciones sociales y no puede ser que por un lado el PRI, que lo propone, acepte sin chistar que sea retirado de la agenda, y por el otro lado el PAN, que está envuelto en la bandera de la lucha contra la corrupción, haya hoy de manera hipócrita, porque creo yo que el PAN está más comprometido con la hipocresía de su lucha del combate a la corrupción que con un combate real. Pues ahora lo que le propuso al PRI fue un intercambio de impunidades. Acepto sin chistar que se retire el punto de acuerdo para investigar al gobernador de Sonora, a cambio de no insistir en que se investiguen las trapacerías del gobernador de Chihuahua. Así no vamos a combatir la corrupción. Y entonces aquí lo que estoy tratando, expreso la inconformidad por el retiro arbitrario del punto de acuerdo y denuncio también la hipocresía del PAN, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus campañas electorales fundamentales, pero a la hora de actuar en consecuencia, dobla las manos. Es todo, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, diputados, nada más saber qué acciones va a tomar la fracción parlamentaria de Morena para que pues se presione y se haga una investigación más exhaustiva sobre el caso IGA, y también saber sobre la comisión Monex si va a continuar funcionando. Sí, las dos tenemos que ver. La primera, ustedes saben que hemos emprendido la lucha legal, estamos en el amparo y curiosamente hoy nos contestan con una tercera prevención. Esto ya es fuera de serie. El amparo se debe de contestar con se admite, se desecha la prevención. Lo curioso es que aquí ya vamos en la tercera prevención. Esto evidentemente nos sorprende porque el Poder Judicial, los jueces están en su derecho, pero ya hemos abrevado bastante del por qué están violentando nuestros derechos. Al parecer están recibiendo consigna del propio Poder Legislativo y sobre todo del Ejecutivo, que es quien manda en este país, somete al Ejecutivo y somete al Judicial, y obviamente no quieren nada que tenga que ver con los temas de IGA, particularmente por eso tenemos la certeza de que lo que implicó el cierre de los programas de MBS tiene que ver con el asunto de Casablanca. Por otro lado, en el caso de Monex, tengo información de que el presidente de la comisión nos va a invitar a sesionar esta semana, una vez que ya el MC propuso al miembro que faltaba de esta comisión y que nos dará el quórum a esta comisión para reunirnos y tratar de dar a conocer, concluir el informe final, el cual se tiene que dar a conocer al Pleno y a las autoridades competentes, que es por lo que finalmente se pelean las comisiones como esta que estamos exigiendo se forme para investigar al grupo IGA, por decirlo de manera rápida. Antes de terminar nada más, reiterar nuestra solidaridad con Carmen Aristegui a nombre de Morena y su planta laboral. Me parece que es inadmisible que a estas alturas de la vida política del país puedan darse presiones de esa naturaleza por parte del gobierno. Creo que hay suficientes medios en el país entregados incondicionalmente a la línea editorial marcada por el gobierno, como para que el gobierno pueda darse el lujo de llevarnos a los mexicanos, en virtud de sus presiones, a prescindir de los pocos espacios de libertad periodística que existen en el país. Así es que nuestra solidaridad con Carmen Aristegui y con todos aquellos profesionistas de los medios de comunicación que padecen
el ejercicio de sátrapas estatales que más que gobernadores parecen francamente cabecillas de bandas políticas estatales. Ahí está el caso del gobernador de Veracruz, entre muchos otros que lamentablemente destacan en el país. Con ellos, con aquellos profesionistas de los medios de comunicación que han luchado y padecido la represión por ejercer con responsabilidad y con libertad su tarea, nuestra solidaridad. Gracias. Si no hubiese alguna pregunta de parte de… Gracias, buenas tardes. Preguntarles dos temas. Primero, con relación al caso de Venezuela, este fin de semana se desarrollaron algunos foros, sobre todo encabezados por el Partido del Trabajo y por el PRD también, en donde pues dividieron ahí opiniones, mientras por ejemplo la dirigencia del PRD les pidió que se abstengan de hacer comentarios. Otros legisladores pues hicieron abiertamente un llamado incluso para invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que venga a México en los próximos meses a un foro, y sobre todo pues respaldando el gobierno venezolano. Quería preguntarles su opinión sobre este tema, si ustedes respaldan esta invitación, si respaldan el proyecto venezolano, sobre todo después de las críticas que ha habido en cuestión de que ahora por decreto Maduro va a ser presidente de este país, y no consideran que esto podría ser una dictadura de facto. Esto por un lado, y también preguntarles sobre estas protestas que ha encabezado Jesús González Schmal, candidato por Morena a Benito Juárez. Ha encabezado un grupo de vecinos que se han inconformado por la tala de árboles por una obra en la zona de Mixcoac. Preguntarle si respaldan esta postura de él en torno a este tema, si sobre todo sería el principal problema la tala precisamente de árboles, o hay alguna otra inconformidad que ustedes vean en este caso, y si a lo mejor se podría resolver simplemente con que la Secretaría del Medio Ambiente capitalina pues presentara un proyecto como más claro tal vez de cómo restituir estos árboles, y con esto se podría solucionar simplemente este problema, o si de plano consideran que no debe hacerse esta vialidad. Bueno, yo creo que el problema de Venezuela es sumamente complejo, pero dada la necesidad de sintetizar nuestra posición, diría que rechazamos la injerencia de cualquier país extranjero. Creo que es un lujo que no podemos aceptar ningún ciudadano del mundo, que países ajenos pretendan incidir en las definiciones políticas que corresponden a los ciudadanos de un país, pero al mismo tiempo rechazamos también la presión y la represión política que pudiera padecer cualquier ciudadano de cualquier país que esté en la lucha por el avance democrático de sus instituciones. En el caso de Jesús González Schmal, bueno, hay que recordar que González Schmal es un luchador social vinculado a la defensa medioambiental, que tiene muchos años en esa tarea. Le expresamos nuestro reconocimiento y nos solidarizamos con la lucha que actualmente está encabezando en defensa y en representación de los reclamos de ciudadanos del DF. Ojalá, decíamos, que se encuentre una salida que pudiera estar, por un lado, en la falta de información o en la eventual modificación, así fuese parcial, del proyecto, de tal manera que se pudiera conciliar la construcción de la vía con la defensa con la atención del reclamo ciudadano de cuidar las cuestiones ambientales que implica el proyecto. Y respecto a ese tema de Benito Juárez, decirles que en efecto no es la única batalla que se está dando, no solo por el licenciado González Schmal, sino por nosotros mismos. Muchos ciudadanos de la Benito Juárez están sumamente inconformes con el gobierno de la delegación, que los ha hecho a un lado en absolutamente todas las decisiones. Una tiene que ver con el estacionamiento que se está haciendo enfrente de Plaza Delta, que a pesar de todas los rechazos de los vecinos, la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que se ha pronunciado al respecto, no se ha podido parar esa obra.
francamente, porque hay una presión inmensa por parte de los constructores y de los empresarios, y ha doblado las manos el gobierno delegacional, lo cual absolutamente rechazamos y respaldamos a González Esmal en esta y en todas estas luchas que está haciendo en defensa de los que vivimos en la Benito Juárez. Sí, yo les voy a preguntar sobre la situación de Carmen Aristegui, que bueno, ella es la que da la cara, pero finalmente sería el periodismo o la comunicación aquí en México. ¿Tiene algún caso tener una ley anticorrupción, este sistema nacional anticorrupción, cuando vemos que las autoridades pues se preparan pues para que no les exhiban pues todas las corruptelas que hay, toda la impunidad con la cual trabajan? ¿Tiene caso una ley así, cuando vemos que desde aquí de la Cámara de Diputados le tuvieron miedo al presidente y no se incluyó en las investigaciones cuando se tratara de actos de corrupción? Y también preguntarles que si ¿ustedes ven un autoritarismo ya implantado en México o nunca se fue? Gracias. Bueno, yo decir que presentamos un punto de obvia y urgente resolución donde estamos solicitando respetuosamente y exhortando al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de su competencia adoptase medidas cautelares necesarias para efecto de garantizar el derecho de las audiencias para recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación a través del programa. En ese momento lo presentamos, de Carmen Aristegui. Esto vencía el viernes, nuestra obligación lo presentamos, y hoy lo sintetizaba muy bien el diputado Durazo. Lo que estamos exigiéndole a la Junta era un pronunciamiento sobre la libertad de expresión. ¿Y qué dice la Junta? Dice, no, pues vamos a revisar lo jurídico, si el contrato, si a Carmen la corrieron porque tenía derecho a la empresa. Es decir, la Cámara de Diputados totalmente subordinada a los intereses del Poder Ejecutivo. Con 2 centímetros de inteligencia, todos los mexicanos sabemos que a Carmen Aristegui la están corriendo de MBS porque denunció el tema de Casa Blanca. Eso es lo que sabemos los mexicanos. Y obviamente para el Morena, claro que vivimos en una teledictadura. Está sostenido el régimen por el control mediático a través de las 2 televisoras que ustedes conocen, aunque ahora vayan a ser 4. Muy bien, gracias a todos. Aún los de lento aprendizaje les queda claro de inmediato que el despido de Carmen Aristegui es un acto de represión del gobierno. Gracias a todos, jóvenes. Gracias.